Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros en nuestra emisión de hoy jueves 15 de octubre del 2020. Es día de pago y día de pagar, más de pagar que de pago, pero bueno, la ventaja es que aquí estamos. Jueves 15 de octubre del 2020, cuando ya se han ido 289 días, le restan a este año 77 días. Estamos en la semana número 42. Hoy es el día de Santa Teresita, San Barcés, Santa Magdalena. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, Santa Teresa, San Barcés, Santa Magdalena, hoy celebra usted su santo. Muchas, pero muchas felicidades. Si usted nació un 15 de octubre, hoy celebra su cumpleaños. También muchas felicidades. Y para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo. Sean felices, por favor. Noticias desde el centro. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el centro. Esta tarde saludo a todos mis amigos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Hoy saludo a mis amigos por allá en Nogales, en Ciudad Obregón, en Los Mochis, en Culiacán y en Mazatlán. Desde aquí, desde León, Guanajuato, les envío un cordial saludo. Vamos al pronóstico del tiempo para Matamoros, Tamaulipas y la región. Hoy en Matamoros la temperatura máxima estará en los 33 grados centígrados, la mínima en 22. La sensación térmica estará en los 26 grados centígrados, ligeras posibilidades de lluvia por allá en Matamoros. La temperatura en estos momentos en los 36 grados centígrados. Están soplando vientos del sureste, 10 kilómetros por hora. La humedad relativa 89%. La presión atmosférica está en 1011 milibares. En Matamoros, el sol salió a las 7 de la mañana con 28 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 1 minuto. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora le informo sobre las condiciones climatológicas aquí en León, Guanajuato. La temperatura máxima estará en los 29 grados centígrados, la mínima de 13. La sensación térmica 14 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvias. La temperatura aquí en León en estos momentos está en los 28 grados centígrados. Y aquí en León hay calma, no soplan vientos. La humedad relativa 79%. La presión atmosférica está en 1011 milibares. Aquí en León, el sol salió a las 7 de la mañana con 42 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 21 minutos. Estas son las condiciones del tiempo, tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Vamos a las noticias. ¿Qué publican hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional? En portadas, magistrados niegan partido a Calderón y Zavala. Además, el pueblo sin vacunas, pero diputados sí. Y sin rastro, contratos otorgados a empresa ligada a García Luna. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución del INE para negar el registro como partido político nacional a México Libre, organización que encabezan la ex candidata presidencial Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. Consignan El Universal y Milenio en uno de los temas de portada. El Universal publica: niegan magistrados partido a los Calderón. En los primeros minutos de hoy jueves,
Por mayoría de 4 votos contra 3, la Sala Superior determinó que sí hubo irregularidades en el financiamiento privado que tuvo la organización al no poder acreditar los nombres de quienes realizaron donativos a través de una terminal de cobro y con ello no cumplió con el principio de transparencia, destaca el Universal. Margarita Zavala dijo que la resolución es lamentable, injusta, inconstitucional e incongruente. También el Universal publica: prohibición del gobierno desata guerra de quesos con los empresarios. Dice el Universal: el día más triste del Cervantino. Violencia criminal azota ahora al estado de Zacatecas. Por su parte, Milenio publica en su edición de hoy jueves: Calderón y Zavala se quedan sin partido, resucitan redes de Elba. El Tribunal Electoral también decidió revivir como partidos políticos a redes sociales progresistas, Fuerza Social por México y Partido Encuentro Social por México, señala Milenio, organizaciones afines a la Cuarta Transformación. Y también Milenio publica: esperan 100 inversionistas para corredor Tecmec en el 2021. Ebrard ratifica que habrá vacunas para todos y que el personal médico va primero. Aprendieron en Guanajuato a Adán el Azul, sucesor del Marro, dice Milenio en sus páginas de hoy jueves. Mientras tanto, Reforma: el pueblo sin vacunas, pero diputados sí. Mientras las vacunas contra la influenza escasean, a diputados federales y senadores se las llevaron casi hasta sus curules, señala Reforma. Instituciones públicas de salud registran una sobredemanda de la vacuna de influenza e incluso clínicas estatales reportan desabasto, mientras que en el sector privado ya tienen una larga lista de espera, dice Reforma. También publica: ¿quién se ha llevado mi queso? Dice Reforma. Quitarían 30% a fundaciones. Se cierra CONACYT al mundo. Reviven partido de Gordillo y de fichita sindical de 4T. Dice también y publica también Reforma en sus páginas de este jueves. Mientras tanto, La Jornada: sin rastro, contratos otorgados a empresa ligada a García Luna. Los apoyos de Nunbay Inc., empresa vinculada al responsable de la seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, no se limitaron a contratos con el gobierno, indica La Jornada. La firma recibió incentivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en el 2015, como parte del programa de impulso a pequeñas y medianas empresas enfocadas a la innovación tecnológica. Y también La Jornada publica: dirigir Morena sería mi acto final, dice Muñoz Ledo. Mario Delgado: no soy incondicional de nadie, publica también en su edición de hoy La Jornada. La producción petrolera sin caída, afirma Romero Oropesa. Mientras tanto, en las páginas de Excelsior se publica hoy: defender los fideicomisos es corrupción. Para el presidente López Obrador, quienes están a favor de los fideicomisos en realidad defienden la corrupción, señala Excelsior, al responder a las acciones legales anunciadas por la Alianza Federalista para evitar la extinción de fondos públicos. El titular del Ejecutivo insistió en que los fideicomisos eran esquemas de subsidio opacos, denunciados en su momento por la Auditoría Superior de la Federación. Excelsior también publica: peligra aval en el Senado. No desaparecerá el programa Escuelas
de tiempo completo. Y también en sus páginas de hoy, Excelsior publica: cruzan acusaciones en Morena, niegan registro a México Libre. Un récord gasto en campañas de Trump y Biden. Critican retiro de quesos en el mercado, dice Excelsior. Por su parte, el Financiero publica: Fondo Monetario Internacional volverá México al equilibrio fiscal en el 2021. Las finanzas públicas de México retomarán su equilibrio fiscal del próximo año, luego de un déficit primario equivalente al 2.0% del Producto Interno Bruto en el 2020. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en su reporte Monitor Fiscal indica: el Financiero estima que el próximo año este indicador regrese al terreno positivo en 0.2%. Y también el Financiero publica: niegan registro a México Libre. Lo obtiene el partido de Elba Ester Gordillo. Alerta en Europa por rebrotes del coronavirus. Mientras tanto, en El Economista se publica el día de hoy: deuda pública de México brincará en un año 11.8 puntos del Producto Interno Bruto a 65%, dice el Fondo Monetario Internacional. La empresa es un activo para la hacienda pública, defiende Octavio Romero. Pemex erogará poco más de la mitad de sus ingresos a Hacienda en este 2020. Refinería de Dos Bocas costará 11% más de lo proyectado originalmente, dice Romero Oropesa. Hemos cumplido con normas, reviran a economía. Estas y otras noticias son las que podrá usted leer más ampliamente en los diarios que circulan a nivel nacional. Búsquelo en sus puestos de revistas favoritos. Son las noticias de los principales diarios de la Ciudad de México que circulan a nivel nacional. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy, jueves 15 de octubre del 2020. Deuda pública de México brincará en un año 11.8 puntos del Producto Interno Bruto a 65%, dice el Fondo Monetario Internacional. Presenta el Monitor Fiscal, incluye obligaciones de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El movimiento resulta del desplome de la actividad económica y la depreciación cambiaria. A pesar del compromiso de mantener finanzas públicas estables de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda general de Gobierno de México registrará un máximo de 65% del Producto Interno Bruto al cierre de este año. En medio de la mayor contracción económica en décadas por efecto de la crisis generada por el COVID-19 y a pesar del modesto estímulo que otorgó el gobierno a las empresas y hogares para transitarla, la deuda del gobierno registrará este año un incremento de 11.8 puntos del producto respecto del registro de la deuda general del año anterior. La citada mediación incluye las obligaciones de todas las instituciones públicas, incluidas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, fondos de seguridad social y deuda del gobierno en sus tres órdenes: federal, estatal y municipal. Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional incluidos en su reporte radiográfico semestral sobre la situación de las finanzas públicas, Monitor Fiscal, la deuda general del Gobierno de México registrará una moderación muy suave los próximos 5 años, que llevará al indicador a 64.9%
del producto hasta el 2025. En el documento divulgado desde Washington por Víctor Gaspar, director de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, destaca que este incremento de las obligaciones generales de los gobiernos resulta del desplome de la actividad económica, los menores ingresos tributarios por efecto de la depreciación cambiaria y el apoyo sin precedentes que han otorgado para aguantar el cierre de las economías. En el detalle de la información divulgada por el Fondo Monetario, consignan que sin un estímulo que acelere las ganancias por petróleo o la recaudación tributaria, los ingresos generales del Gobierno de México se ubicarán en 24.4 puntos del Producto Interno Bruto al cierre de este año. Anticipan una reducción moderada para el 2021, cuando llegará a 23.1 puntos del producto. A partir de ahí, proyectan que vendrá un descenso de las ganancias que les llevará a promediar alrededor de 22 puntos del Producto Interno Bruto de aquí al año 2024. Y por otra parte, déjenme informarles que la inmunoterapia ha marcado una nueva era en el tratamiento de la oncología. La inmunoterapia ha marcado una nueva era en el tratamiento de la oncología. Ayer miércoles se inauguró el 38 Congreso Nacional y 7º Internacional de Oncología en México. Este evento suele reunir alrededor de 2,000 asistentes de manera presencial para discutir todo lo relacionado con el cáncer, desde prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, políticas públicas, hasta los últimos avances y hallazgos. Este 2020 el formato será híbrido virtual, lo que permitirá que más gente se una a este diálogo. El doctor Héctor Martínez Said, presidente de la Asociación Mexicana de Oncología, platica a El Economista que la inauguración estará a cargo del doctor James Allison de la Universidad de California, Premio Nobel de Medicina en el año 2018, quien dictará una conferencia y presentará el cortometraje Breakthrough, que habla sobre el proceso que llevó al descubrimiento de la inmunoterapia. Allison fue galardonado por sus hallazgos en la utilización de nuestro sistema inmune para atacar al cáncer. Estas investigaciones sentaron las bases para muchos trabajos en los cuales ya hay varios medicamentos con resultados satisfactorios en una amplia variedad de tumores. Antes, por ejemplo, con la quimioterapia por sí sola, la posibilidad de vivir a 5 años era de 0%. Lo que ofrecía eran algunos meses. Posteriormente ya no había respuesta. Actualmente, con la inmunoterapia, 70% de los pacientes viven a 5 años. Esto es un cambio radical. Ahora la posibilidad mayor de un paciente es que se cure, aún con un melanoma avanzado. Esto ha marcado una nueva era en el tratamiento de la oncología y el responsable es James Allison, afirma Martínez Said. Por otra parte, el tribunal revive a Elba y 2 aliados de AMLO, sepulta a Calderón. Tras de más de 6 horas de sesión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio su aval para la conformación de Fuerza Social y de otros partidos políticos nacionales, mientras que a México Libre se le negó el registro. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Fuerza Social por México, redes sociales progresistas, organizaciones cercanas al presidente López Obrador, sí podrán conformarse como partidos políticos nacionales, pero a México Libre le dio un revés. Luego de una sesión virtual de más de 6 horas,
en la que se analizaron diversas impugnaciones, los magistrados de la Sala Superior determinaron validar el fallo del Instituto Nacional Electoral con respecto a México Libre, organización dirigida por la ex candidata presidencial Margarita Calderón y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, a la cual se le negó el registro como partido político. Por el contrario, la Sala Superior decidió revocar las resoluciones INE sobre Fuerza Social por México, organización del líder sindical morenista y senador suplente Pedro Aces, y también vinculada a la ex lideresa magisterial Elba Ester Gordillo. Con estos fallos, el tribunal da su aval para la conformación de Fuerza Social y de otros partidos políticos nacionales, mientras que a México Libre se le niega el registro una vez más. En su ponencia, el magistrado José Luis Vargas expuso que se debía negar el registro a México Libre por irregularidades en aportaciones de dinero en efectivo hasta 1,061,000 pesos, lo cual tuvo un impacto determinante e insuperable que obstruyó frontalmente el proceso de fiscalización. No existe la certeza que permitirá verificar la autenticidad de los recursos que recibió México Libre, enfatizó el magistrado. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Y por otra parte, en noticias que nos llegan desde Colombia. En Colombia, la pobreza trepa hasta 35.7% de su población. Analistas prevén que siga aumentando. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano calculó que 662,000 personas entraron en la pobreza en el año anterior. La pobreza repuntó en Colombia en el 2019 hasta alcanzar el 35.7% de la población y según analistas la situación empeorará en este año por la pandemia de coronavirus que opacará una década de esfuerzos para combatir este flagelo en la cuarta economía latinoamericana. La Oficina Nacional de Estadística reveló las cifras del año pasado, antesala del desastre que se anticipa para este 2020 por efecto de la parálisis que trajo la emergencia sanitaria. En el 2019, Colombia tenía unos 17.5 millones de sus casi 50 millones de habitantes en la pobreza, viviendo con $2.8 diarios, mientras que casi 4.7 millones estaban en la pobreza extrema o sobrevivían apenas con $1 al día. De ese total, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística calculó que 662,000 personas entraron en la pobreza el año pasado. Esto significa un aumento de 1 punto porcentual con respecto al 2018, 34.7%, en tanto que la pobreza extrema pasó del 8.2% al 9.6% en el mismo lapso. Jorge Iván González, economista de la Universidad Externado, señaló que la pobreza aumentó por una caída de ingresos vinculada al fuerte desempleo, el aumento de la informalidad y el desplome de las materias primas que exporta Colombia. Esta es una economía muy dependiente del petróleo, del carbón, de minerales, y en el 2019 cayó la demanda y cayeron los precios, y eso impactó el conjunto de la actividad económica en Colombia, resumió. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por estar con nosotros. 3 puntos que bloquean un acuerdo de post-Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido. Una vez consolidado el Brexit,
las negociaciones entre Bruselas y Londres para consolidar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido se ven bloqueadas por baches en temas como la gobernanza, la competencia económica y los derechos de pesca. Bruselas y Londres participan en una desesperada carrera contra el reloj para tratar de definir mediante un acuerdo cómo será la relación entre las partes a partir del 2021, luego de que consumado el Brexit, y para ello 3 temas siguen siendo objeto de intensas negociaciones. A pesar de las agotadoras reuniones, la Unión Europea y el Reino Unido aún no han llegado a un entendimiento sobre cómo se administrarán las relaciones bilaterales y cómo se implementarán los acuerdos. Cuando Londres decidió irse de la Unión Europea, las 2 partes sellaron un acuerdo de retirada, una especie de mapa legal que regula la ruptura. Sin embargo, la cuestión de cómo se aplicará su contenido del mecanismo eficaz de solución del coronavirus, dicen las noticias. La decisión del gobierno británico de impulsar esa ley melló gravemente la confianza de los países del bloque y ahora Bruselas exige un mecanismo eficaz de solución de controversias y defiende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea intervenga con jurisdicción cuando el acuerdo no se cumpla, una demanda que Londres rechaza frontalmente. El principal temor de los europeos es que a las puertas del bloque se desarrolle una economía desregulada en un escenario de consecuencias imprevisibles para la competencia justa y equilibrada. Esto se aplica, por ejemplo, a las restricciones de las empresas para poder competir comercialmente, pero en particular se refiere a las ayudas y subsidios estatales rígidamente regulados en el espacio europeo. También incluye preocupaciones sobre normas sociales o cargas fiscales a las empresas para garantizar que todas compitan en igualdad de condiciones. Entre las opciones discutidas se destaca la posibilidad de establecer un mecanismo de consultar sobre eventuales subsidios o discusión de reglas comunes. COVID-19. México suma 84.898 personas fallecidas y 1.744 de trabajadores de la salud. La Secretaría de Salud informó que el país acumula 829.396 casos positivos a coronavirus en los más de 7 meses que se lleva con la pandemia. México se acerca a los 85.000 decesos de personas enfermas de COVID-19, luego de más de 7 meses con la pandemia. José Luis Alomía, director general de epidemiología, presentó el corte más reciente sobre el avance del virus, del que se desprende que entre martes y miércoles se confirmaron 478 decesos más, 0.6% causados por el coronavirus, con lo que ya se acumulan 84.898 fallecimientos. Con la cifra total de decesos, México se mantiene en el 4º lugar a nivel mundial, casi duplicando a la de Reino Unido, país que se mantiene en el 5º lugar. El reporte también indica que en las últimas 24 horas se agregaron 4.056 contagios, 0.5%, por lo que ya suman 829.396 en los 230 días que lleva la epidemia oficialmente en el país. Un total de 2.127.667 personas han sido sometidas a un estudio para determinar la presencia del virus SARS-CoV-2, de las que 987.457 dieron negativo. Alomía detalló que 600
3.827 personas ya se recuperaron del COVID-19, alrededor del 72% del total de casos acumulados. Hay 8.546 personas en camas generales y 2.625 en las equipadas con ventilador para pacientes más graves, por lo que la ocupación hospitalaria aún se mantiene debajo del 30% en promedio en el país. Chihuahua y Nuevo León son los únicos estados que mantienen una ocupación de camas generales arriba del 50%, por lo que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recomendó a las entidades que presenten un alto porcentaje de ocupación hospitalaria valorar si deben restringir actividades económicas y sociales. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Gracias, yo les invito para que nos acompañen en nuestras páginas de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Además, le invito para que se registren en nuestra página de YouTube y formen parte de esta gran número de personas que están ya registradas en nuestra página de YouTube. Sean parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Gracias por estar con nosotros. En una acción a nivel nacional, gobierno retira de las tiendas un tipo de queso Swan y Caperucita de Cualtía y Food y Nochebuena de Sigma. Noticias de Monterrey. Las empresas regias Cualtía y Sigma Alimentos fueron sancionados, entre otras del país, por la Secretaría de Economía y Profeco por incurrir aparentemente con las normativas mexicanas en algunos de sus quesos. Aquellos productos cuya comercialización fue prohibida por las autoridades mexicanas son los quesos de las marcas Swan y Caperucita, Food y Nochebuena de Sigma Alimentos. De acuerdo a la Secretaría de Economía, la comercialización de estos productos, entre otros, se ha realizado en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores. La Secretaría de Economía, con la asistencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, comprobó que diversos productos denominados como queso y yogur natural no cumplen con las normas oficiales mexicanas, indicó la Secretaría. Explica que parte del incumplimiento se dio por utilizar la leyenda 100% leche, sin serlo, adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración, proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como contenido neto y no informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de los quesos. Además de los quesos, se prohibió la comercialización de los productos Danone, Benegastro y Danone Natural, marcas de yogur natural. Adicionalmente, a los infractores se les impondrán las multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad, añade el comunicado. Tras robo de medicamentos, padres de niños con cáncer denuncian a AMLO. La denuncia acusa al presidente y a otras autoridades de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos y exige que se esclarezca el hurto reportado de 37,000 medicamentos. Padres y madres de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de autoridades sanitarias y del presidente Andrés Manuel López Obrador con relación al posible robo de un total de más de 37,000 medicamentos oncológicos. Andrea Rocha, abogada de las familias, acudió ayer miércoles
a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos relacionados con los hechos dados a conocer por las autoridades federales durante el fin de semana. La abogada declaró a reporteros que la denuncia es porque no hay certeza de que se haya cometido el hurto. ¿Qué nos da la certeza de que realmente ocurrió el robo si no nos dan pruebas?, cuestionó. Rocha dijo que en la denuncia se menciona al presidente López Obrador, al secretario de Salud Jorge Alcocer y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, José Alonso Novelo, como autoridades responsables de garantizar el abasto de medicamentos. Estas autoridades, sostuvo Rocha, no han comprobado hasta este momento la adquisición de los medicamentos ni cómo se dio el robo en una bodega de una empresa privada. La farmacéutica Novag, a la que supuestamente le robaron un lote de 37.956 medicamentos oncológicos, también es mencionada en la denuncia para que se le investigue por su probable responsabilidad en la desaparición de las medicinas. Rocha consideró que incluso podría tratarse de un autorrobo. Se señala al presidente López Obrador por el delito de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. El presidente, desde que inició su administración, ha emitido declaraciones sobre el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, dijo. La litigante consideró que el primer mandatario ha emitido distintas versiones para justificar el desabasto de fármacos. Primero, que es derivado de la corrupción de farmacéuticas, sin embargo, a la fecha no se ha comprobado el acto. Luego, que era un tema de que los medicamentos los iban a traer de Francia y de la India, y al final quedó un lote muy pequeño. Luego, que los adversarios políticos estaban en su contra y que era un tema maquillado, dijo. Rocha exhortó a López Obrador a presentarse en las clínicas de salud en las que se atiende a pacientes con cáncer para que vea la realidad que están viviendo. El fin de semana, la COFEPRIS informó que el pasado miércoles fueron robados 37.956 piezas de medicamentos oncológicos fabricados por laboratorios Chemex que estaban en almacenes de la empresa Novag Infancia, por lo que se emitió una alerta sanitaria. Está usted en Noticias desde el Centro. Porfirio Muñoz Ledo es un político mexicano con una amplia carrera desde finales de los años 60 que podría tomar protesta como dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional Morena. De ser así, esta sería la tercera ocasión en su carrera política en ser presidente nacional de algún partido político. Pero ¿quién es Porfirio Muñoz Ledo? Es un abogado egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicado en sus primeros años profesionales como docente en el extranjero. Su primer cargo público lo obtuvo en el año 1964, cuando Ignacio Morones Prieto fue designado como director del Instituto Mexicano del Seguro Social y él fue invitado como secretario general del mismo instituto. A partir de ese cargo público, su carrera fue en ascenso. El expresidente Luis Echeverría lo invitó a su campaña política, por lo que al ganar la presidencia fue nombrado subsecretario de la presidencia. Un par de años más tarde, fue nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social de 1972 a 1975. Luego fue nombrado como presidente nacional del partido, siendo esta su primera vez al frente de un partido político. Tras más de un año, fue llamado por la Presidencia de la República como secretario de Educación y luego enviado como embajador de México ante la UNESCO y la ONU.
A su regreso a México, el político logró ser senador de la República, renunció al PRI y junto a Cuauhtémoc Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática. En el año 1993 tomó posesión como dirigente nacional del partido. Ahí se mantuvo hasta 1996. Un par de años después, el político renunció al partido a principios de enero del 2000 y se registró como candidato a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Tras un año cambió de partido y encontró lugar en el Partido del Trabajo, donde se mantuvo hasta que ingresó a las filas de Morena, partido del cual podría tomar protesta a sus 87 años como dirigente nacional. Ricardo Salinas Pliego. El empresario mexicano informó su contagio de coronavirus mediante las redes sociales e hizo un llamado a no tener miedo al virus. Ricardo Salinas Pliego dio positivo a COVID. Esto lo informó mediante sus redes sociales junto a la prueba médica. Con la novedad de que tengo COVID-19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije, nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien, escribió en su cuenta de Twitter Ricardo Salinas Pliego. Y por otra parte, Muñoz Ledo y Delgado ignoran llamados a la unidad se descalifican y denuncian. Porfirio Muñoz Ledo denunció a Mario Delgado por supuestos delitos electorales, acción que consideró como un distractor de las acusaciones de acoso que pesan sobre su contrincante. La pugna entre Muñoz Ledo y Mario Delgado por la presidencia nacional de Morena escaló a recursos legales y a la exaltación de acusaciones de carácter sexual, luego de los llamados de unidad hechos por personalidades del partido. El veterano diputado federal presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una denuncia de hechos en contra de su compañero de bancada y contrincante. La denuncia fue entregada ayer miércoles a través del abogado de Muñoz Ledo, Eduardo Núñez, quien es su representante ante el Instituto Nacional Electoral y estuvo acompañado por otros legisladores de Morena que apoyan las aspiraciones de quien fue presidente de la Cámara Baja. En la denuncia se señala que Delgado incurrió en actos que podrían constituir la comisión de uno o varios delitos electorales, como el uso indebido de recursos públicos para la campaña con la que se promovió para la dirigencia de Morena. También se acusa al coordinador de Morena de haber negociado cargos de elección popular para sacar ventaja en las encuestas de preferencia que organizó el INE. En el documento, Muñoz Ledo insiste en que Delgado compró conciencias e hizo un gasto despoblado de recursos públicos, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el propio INE dejaron en claro que la renovación de la dirigencia sería mediante encuesta abierta y no se requería hacer campaña política. Una cantidad bastante considerable de militantes de Morena decidió participar en un ejercicio democrático, pero no todos los contendientes basaron su candidatura con miras a ganar la encuesta de una forma limpia, enfatiza. Según Muñoz Ledo, Delgado sacó provecho de su posición como diputado federal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política para promocionar su imagen al interior de la Cámara y aprovecharse de los recursos a los que tiene acceso. Es más que obvio que los actos realizados por Mario Delgado han afectado gravemente el proceso interno de Morena y han repercutido en la certeza y la legalidad de esta elección, ya que usando una cantidad exorbitante de recursos económicos, logró hacerse de una indebida ventaja en la carrera por la dirigencia del partido, agrega Muñoz Ledo en la denuncia presentada.
Estas son noticias desde el centro. Se dispara en casi $1,000 millones el costo de la nueva refinería de Dos Bocas, dice Pemex. El costo de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco se disparó en casi $1,000 millones por encima de lo que se había previsto inicialmente, informa Pemex. El costo de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco se disparó en casi $1,000 millones por encima de lo que se había previsto inicialmente. El costo de la refinería oscila los $8,918 millones, dijo Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. La cifra revelada por el directivo supera en $918 millones la estimación inicial del proyecto por $8,000 millones. Así, el costo en moneda mexicana asciende a $190,249 millones bajo el tipo de cambio de hoy. Diversos analistas y expertos han criticado a Pemex y a la CENER por el elevado costo del proyecto, pues aseguran que ante las variaciones con el tipo de cambio, el precio final podría ascender a cerca de $10,000 millones. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional exhortó al gobierno federal a que cancele la construcción de la refinería para destinar esos recursos al gasto de corto plazo del país a fin de atender la pandemia sanitaria por coronavirus. Sin embargo, el gobierno no ha atendido este llamado e insiste en continuar con la obra, a pesar de que muchas instancias han señalado que es inviable y muy costosa. Romero Oropeza afirmó que hasta ahora se han comprometido recursos por $933 millones y también confirmó que la empresa KBR abandonó este proyecto. Y en noticias de la Ciudad de México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara a los gobernadores que rechazan la desaparición de los 109 fideicomisos de defender la corrupción, la Alianza Federalista rechazó de forma categórica la acusación. La Alianza Federalista categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberse, debe ser acreditado bajo el debido proceso de ley, aseguraron los mandatarios a través de un comunicado. En la conferencia matutina, López Obrador dijo que los gobernadores que defienden a los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control. Los aliancistas acusaron al Estado de apropiarse de la totalidad del patrimonio de 109 personas jurídicas, argumentando que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin juicio con las formalidades esenciales y conforme a las leyes expedidas. La legislación vigente solo prevé la extinción de fideicomisos cuando estos se constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción ninguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas, como tampoco existe el tipo penal de corrupción. ¿Qué consecuencias y responsabilidades derivan cuando finalmente se extingan los hechos y, conforme a derecho, los fideicomisos y sus bienes y derechos no existan más para ser transmitidos por haber sido recogidos por mandato de un cuestionable artículo transitorio? Plantea el texto. Los mandatarios hicieron un llamado al Senado de la República para impedir que la reforma se apruebe y afecte a terceros. Lo destinado a los fideicomisos suman $835,000 millones,
lo que equivale al 13.7% del presupuesto de egresos de la Federación del 2020 o el 3.3% del Producto Interno Bruto del 2019. Sin embargo, no existe la forma de saber de cómo se gasta ese dinero. El pasado 8 de septiembre del presente año, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión el paquete económico para el próximo año que contiene los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y la iniciativa de reformas a leyes fiscales, el proyecto de presupuesto de egresos. Las iniciativas de ley y las de reformas requieren de la aprobación de las dos cámaras que forman el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por lo tanto, la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para aprobar la iniciativa de ley de ingresos y la iniciativa de reformas a leyes fiscales el 20 de octubre. Una vez aprobadas, las debe remitir a la Cámara de Senadores, quien cuenta con un corto plazo de 10 días para su aprobación, ya que su fecha límite es el 31 de octubre. Asimismo, la Canaco analizó el paquete y dio a conocer algunas propuestas para la retención de intereses. Según la Ley de Ingresos de la Federación, la tasa de retención anual a la que se refiere los artículos 54 y 135 se establece que de la ley para ser del 0.97% para el ejercicio fiscal 2021. Por su parte, la propuesta de la tasa de retención sigue siendo muy alta a pesar de la reducción del 1.45% al 0.97%, por lo que se sugiere disminuir la tasa a 0.35% para incentivar el ahorro. Según las cuotas complementarias al IEPES de combustibles, la modificación propuesta a la ley del IEPES implica la creación de una cuota adicional del impuesto ya existente. Dicho de otra manera, es un impuesto adicional creado para beneficiar las finanzas públicas en caso de variaciones a la baja de los precios del crudo, referencias internacionales y tipo de cambio, tal como se infiere de la exposición de motivos. En consecuencia, debe desecharse la implementación de cuotas complementarias del IEPES, pues significan impuestos adicionales que inhiben la fluctuación de los precios al público ante la libre competencia y la eficiencia del mercado. Tocando el tema de las donatarias, la propuesta es que se elimine dicha informa porque castiga indebidamente a las donatarias que buscan autofinanciarse para lograr ser sustentables. Y en otras cosas, la dueña del colegio Repsamen es sentenciada a 31 años de cárcel. Un tribunal de la Ciudad de México sentenció a Mónica García Villegas a pasar 14 meses en prisión por cada una de las 26 personas que murieron en el colegio en el sismo del 19 de septiembre de 2017. A más de 3 años del sismo que causó el colapso del colegio Enrique Repsamen, un tribunal de la Ciudad de México dictó ayer miércoles sentencia a Mónica García Villegas por homicidio culposo. La dueña y directora del colegio fue sentenciada a 14 meses de prisión por cada una de las 26 víctimas mortales del colapso, 19 niños y 7 adultos, es decir, 31 años de cárcel. Además, deberá pagar 400,000 pesos por concepto de reparación del daño a las familias de cada uno de los fallecidos. La sentencia llega a casi un mes de que Mónica García fue declarada culpable y a más de un año de su detención. Sin embargo, los asesores legales de las familias de las víctimas consideraron que la pena impuesta es insuficiente. A través de un comunicado,
asesoría jurídica victimal que ha dado acompañamiento a las familias, recordó que se pidió una sentencia de 130 años de cárcel contra la dueña del Repsamen y la reparación del daño hasta por 50 millones de pesos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y en noticias que nos llegan de Monterrey, trabajadores subcontratados se manifestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad y Grupo Carso, al asegurar que no pagaron el monto de 90 millones de pesos de una obra en el estado de Sonora. Alrededor de unos 30 trabajadores reclamaron la mañana de ayer miércoles a la empresa Java sus pagos o de lo contrario convocarán a una huelga. La manifestación se llevó a cabo cerca del mediodía afuera de la empresa Loctec, ubicada en el cruce de Justo a Tiempo y Calidad Total al interior del Parque Stiva en el municipio de San Nicolás. Ante la manifestación que se llevó a cabo al interior del Parque Industrial, elementos de seguridad pública del municipio de San Nicolás acudieron ante los reportes de las empresas colindantes. La protesta estuvo encabezada por personas afiliadas a la CROC, además de integrantes de distintos sindicatos de trabajadores, quienes exigieron el pago por los servicios otorgados durante la construcción de la obra. Al momento de la manifestación, las personas portaban pancartas con mensajes como «Carso, págame mi trabajo», «AMLO, ayúdanos a que nos paguen», «Págame o huelga», entre otros mensajes que exigen el pago de los servicios realizados. María de Lourdes Fuentes, secretaria general del sindicato, señaló que en caso de no recibir el pago de los trabajadores involucrados, harán un llamado a la huelga. Si a nosotros no se nos resuelve, nosotros jurídicamente ya tenemos un emplazamiento a huelga. Queremos que se resuelva de la mejor manera. La prueba está en que nos estamos manifestando de manera pacífica. La problemática que tenemos aquí es que los trabajadores fueron contratados por Construcciones Java y se los llevan al estado de Sonora a un gasoducto. Son obras de la Comisión Federal de Electricidad, son unos gasoductos que hicieron a los trabajadores, indicó Fuentes. La líder sindical dijo que los obreros que se llevaron al desierto con engaños son obreros especialistas, a los cuales les prometieron algo y no les han cumplido hasta el momento, por lo que exigen el pago de alrededor de 90 millones de pesos, de acuerdo a la información proporcionada por la líder sindical. Y mientras tanto, en México, nuevos proyectos de vivienda buscan generar 15,000 empleos en la Ciudad de México. Los gobiernos de la Ciudad de México y federal, así como empresarios, anunciaron la construcción de casi 4,200 viviendas. El gobierno de la Ciudad de México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Sociedad Hipotecaria Federal generarán 15,000 empleos nuevos en el sector de la construcción entre finales de este año y 2021. La titular de la Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, explicó que estos empleos se crearán a través del Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores de la Ciudad de México. Se contempla la construcción de casi 4,200 viviendas con una inversión de 4,300 millones de pesos, lo que va a repercutir en la generación de casi 15,000 empleos nuevos. Solo en este programa, dijo la funcionaria en conferencia de prensa. El presidente de la Cámara Capitalina, Luis Armando Díaz Infante, agregó que con la firma de un convenio con la Sociedad Hipotecaria Federal se facilitó el acceso a créditos para iniciar de manera inmediata la construcción de 23 proyectos registrados ante el PREVIT, que representarán 2,500 viviendas en 8 alcaldías
y 20,000 empleos indirectos. La jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que como parte del Plan Reactivación Económica para el Bienestar de la Ciudad de México, se facilitaron los trámites y la entrega de permisos a constructores que cumplieron con los requerimientos legales. La garantía de nuestra parte es que en 2 meses va a salir el permiso siempre y cuando se cumpla con los requisitos, dijo Claudia Sheinbaum. Estas son noticias desde el centro. Estas son las noticias que se generan en Matamoros. El gobierno municipal de Matamoros, a través de la Secretaría de Turismo, pone a disposición de la ciudadanía el siguiente número de WhatsApp, en donde se brindará información al instante sobre el estado que guarda la playa Bagdad. Se informó ayer a través de un comunicado de prensa. En este número, el ciudadano podrá consultar si el balneario llega a su máxima capacidad o si aún puede ingresar. Esto conforme a las indicaciones del Comité Estatal de Salud. Antes de visitar a la playa, se recomienda a los ciudadanos consultar en este número de WhatsApp y también en la página oficial de la playa Bagdad. El teléfono 868-126-5761. Se lo repito, 868-126-5761 para que usted se pueda comunicar y pedir más informes sobre las condiciones en la playa Bagdad, allá en Matamoros. Se anuncia para Matamoros que se espera que la temperatura alcance los 33 grados centígrados. El Frente Frío número 7 ingresará por la frontera norte del territorio nacional y ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en Tamaulipas. Su masa de aire frío propiciará rachas fuertes de viento y descenso de las temperaturas máximas en el norte. Acciones del gobierno de Matamoros en área rural elevan calidad de vida de las familias. Y para agradecerles la acción que han sido realizadas en las diferentes comunidades rurales, ayer miércoles un grupo de presidentes de comisariados ejidales y líderes naturales de diversos ejidos sostuvieron una reunión en la presidencia municipal en la que, con la representación del alcalde Mario Alberto López Hernández, asistió el secretario particular Sergio Miranda Flores. Tamaulipas, con 1,511 casos de dengue, 66 en Matamoros. La secretaria de Salud en el estado dijo que van 1,511 casos de dengue confirmados. Ciudad Victoria, en conferencia de prensa, la secretaria de Salud en el estado, Gloria Molina Gamboa, dijo que en Tamaulipas el dengue va en aumento a comparación de otros años en donde se registraron muy pocos casos. Este es un año, dijo la secretaria de Salud. Mejora sustancialmente el servicio gratuito de la recolección de basura allá en Matamoros. Su última voluntad, irse como todo un bombero. Un pequeño de 9 años falleció de leucemia y quiso que lo llevaran en el camión de bomberos a su última morada. Fue su última voluntad. Un pequeño de tan solo 9 años de edad soñaba con ser bombero y ayudar a su comunidad. Desafortunadamente, la leucemia se lo impidió, perdiendo la batalla, se informa desde Matamoros. Y en otras noticias también de Matamoros, el día de ayer se terminaron las dosis de vacunas contra la influenza que se estaban aplicando en las clínicas del Seguro Social, por lo que se espera que la segunda remesa llegue la próxima semana. Así lo informó Mayra Espinosa Barrera, jefe de enfermeras de la unidad familiar número 79, quien señaló que mientras tanto se mantendrá el módulo de drive-thru
para completar esquemas de vacunación. Esperamos que en esta semana, o más tardar el lunes o martes, nos lleguen más dosis de vacunas contra la influenza, ya que se nos agotaron, dijo. Resaltó que se aplicaron alrededor de 2,000 dosis entre grupos vulnerables, que son menores de edad y adultos mayores, además de vacunar alrededor de 240 trabajadores de salud que están laborando. Mientras tanto, resaltó que los módulos de vacunación en vehículos estará de manera fija en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde para completar esquemas de vacunación, por lo que a partir de la próxima semana se daría a conocer cuando ya se tenga la vacuna de la influenza para quienes aún no se la han aplicado. Y por otra parte, el Consulado de México en Brownsville, que actualmente continúan en espera de que las autoridades de Relaciones Exteriores del país y de los Estados Unidos acuerden abrir los puentes internacionales para normalizar el cruce de los residentes de uno y otro país. Al respecto, el cónsul de México, la citada ciudad del sur de Texas, Juan Carlos Cue, informó que actualmente en esas oficinas continúan con el servicio de la comunidad mediante citas, las cuales se podrán solicitar en la página oficial del consulado mexidel.sre.gov.mx, donde además encontrarán más información respecto de los trámites que se realizan. En ese sentido, explicó que los residentes en el lado mexicano de la frontera no pueden acceder a este trámite, debido a que la restricción en el cruce por los puentes internacionales sigue vigente y tienen que sujetarse a las citas que se les pueda agendar en la oficina de enlace municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Matamoros. Hizo mención el diplomático que se desconoce aún cuándo sea el comportamiento que se vaya a registrar en lo que resta del año, lo que dependerá en definitiva de lo que decrete la Secretaría de Salud en relación con la pandemia del coronavirus. En ese sentido, hizo la recomendación a la comunidad, tanto la que reside en México como en los Estados Unidos, para que no descuiden las medidas preventivas del coronavirus y de esta forma hacer frente a la pandemia del coronavirus para disminuir los índices de contagios como los casos de fallecimientos. Las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Y hoy, como todos los días, le informo sobre los resultados de coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato suman 45,486 casos confirmados del COVID-19, 2,585 se encuentran bajo investigación, mientras que 62,634 casos son los descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 45,330 los identificados y 40,520 los casos recuperados del padecimiento. Son 3,046 los casos de decesos en el estado de Guanajuato, y es como sigue. En Abasolo 29, Acámbaro 36, a Paseo el Alto 15, a Paseo el Grande 36, Celaya 292, Comonfort 21, Cortázar 64, Cuerámaro 10, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 53, Guanajuato Capital 81, Guanímaro 9, Irapuato 311, Jaral del Progreso 14, Jerécuaro 7, León 1070, Manuel Doblado 21, Moroleón 18, Ocampo 12, Pénjamo 53, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 25, Romita 35, Salamanca 181, Salvatierra 49, San Diego de la Unión 7, San Felipe 33, San Francisco del Rincón 64,
San José Iturbide 22, San Luis de la Paz 62, San Miguel de Allende 36, Juventino Rosas 45, Santiago Marabatío 5, Silao 170, Darimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 17, Valle de Santiago 54, Victoria 5, Villagrán 39, Jichú 3, Yuriria 22. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. En esta página usted podrá encontrar mayor información. Y mientras tanto, tras la captura en Celaya de Adán N., alias El Azul, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando ya la carpeta de investigación de todos los hechos en donde este criminal estuvo involucrado. Mediante un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que en varios actos violentos y sangrientos ocurridos en la zona Laja Bajío y el corredor industrial del estado de Guanajuato, se identificaron cartulinas con la firma de El Azul, por lo que ahora se encuentran recabando toda la información sobre estos hechos. De igual manera, se informó que la detención del sucesor de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fue gracias a la coordinación entre el gobierno estatal y el federal, pues con datos de la Fiscalía se logró identificar la ubicación del presunto líder en el fraccionamiento Galaxias del Parque en la ciudad de Celaya. Al conocer la ubicación y realizar la planeación estratégica de detención en conjunto con la Fiscalía, elementos estatales, la Guardia Nacional y el Ejército, se logró arribar al lugar para realizar la captura, en donde también se resguardó droga, un arma de fuego de alto poder y un vehículo de motor. El operativo se derivó como parte de las ininterrumpidas acciones conjuntas que se mantiene entre el Estado y la Federación en todo el territorio de Guanajuato, por lo que esta captura representa el resultado de un trabajo coordinado y un gran golpe a la delincuencia organizada, ya que al detenido se le adjudican diversos actos violentos y sangrientos registrados principalmente en la zona Laja Bajío y el corredor industrial guanajuatense, dice el comunicado de prensa. Está usted en Noticias desde el Centro. Busca Guanajuato liderar transparencia en obra pública. Guanajuato actualmente cuenta con 22 pruebas certificadas y tiene 7 pruebas más en vías de certificación, lo que lo pondría a la cabeza a nivel nacional en materia de transparencia. Guanajuato fue el primer estado del país en auditar obras de infraestructura de manera certificada a través de la creación de su propio laboratorio de obras públicas en el año 2019, que actualmente cuenta con 22 pruebas certificadas y tiene 7 pruebas más en vías de certificación, lo que lo pondría a la cabeza a nivel nacional en materia de transparencia. Queremos expandirnos. Ahora solo estamos tocando infraestructura vial. Nosotros no tenemos capacidad para infraestructura hidráulica, que es mucha en Guanajuato, ya que las plantas de tratamiento son infraestructura muy especializada. Queremos tocar la infraestructura vial y también la construcción, explicó en entrevista el titular de la Auditoría Superior del Estado, Javier Pérez. A nivel nacional, 8 estados cuentan con un laboratorio de este tipo, pero solo Guanajuato y Nuevo León cuentan con 22 pruebas certificadas. La entidad lidera este ranking, pues actualmente tiene 7 pruebas más en vías de certificación, así como 8 métodos pendientes de acreditar, 5 en la subrama de geotecnia y 3 en la subrama
de mezclas asfálticas. Viene el compromiso para 2021, que es seguir sumando las pruebas para poder llegar al total de 38 pruebas y poder cerrar el primer ciclo del laboratorio, agrega. El Laboratorio de Obra Pública de Guanajuato recibió en el año 2019 la certificación por parte de la entidad mexicana de acreditación, dijo. Y hablando de otros temas, cultivos de trigo y cebada en Guanajuato en riesgo por la escasez de lluvias. La escasez de lluvias en Guanajuato podría provocar que para el distrito de riego 011, del cual dependen más de 24,000 productores, apenas se le asigne poco más de la mitad de agua que le corresponde para las próximas temporadas de cultivo, lo que afectará producciones como las de trigo y cebada. Agustín Robles Montenegro, presidente del distrito de riego 011, aseguró que pinta mal para el riego para las próximas temporadas de cultivo, ya que este año no ha llovido lo suficiente en el estado y se requieren más de 1,600 millones de metros cúbicos del escurrimiento de agua para que el distrito le asignen, como cada año, una dotación de más de 950 millones para los campos. Sin embargo, no se ha recaudado la suficiente cantidad y de manera preliminar solo estarían recibiendo cerca de 480 millones de metros cúbicos, que no es ni la mitad de lo que les corresponde cada año. No va a haber bastante agua este año, no se define cuánta agua van a asignar, pero ahorita la asignación que estaba prevista es la mínima, es decir, menos del 60% de la que normalmente nos entregan, por lo cual nosotros como distrito de riego 011 no tendríamos agua para regar un ciclo normal que consiste en otoño, invierno, primavera, verano. Esto dijo Agustín Robles Montenegro, presidente del distrito de riego 011 aquí en la entidad. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros este jueves 15 de octubre del 2020. Muchísimas gracias. Yo los invito para que nos sigan nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el Centro. Como todos los días, no me retiro de las noticias sin antes recomendarle, como siempre, no salga a la calle sin su cubrebocas. Guarde la sana distancia. No acuda a lugares donde haya muchas personas porque existe la probabilidad de contraer el coronavirus. Lávese las manos la mayor parte de veces del día, sobre todo con mucha agua y con mucho jabón. Y además, si tiene gel por ahí en su casa, utilícelo. También puede ayudar para prevenir el contagio del coronavirus. Si se protege usted, protege a su familia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestra emisión de este jueves 15 de octubre. Desde León, Guanajuato, para toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, y para todo el mundo vía internet, Noticias desde el Centro. Los espero mañana viernes ya, gracias a Dios, a las 14:02 de la tarde, tiempo del Centro. No me falle, lo espero mañana a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Hasta luego.